Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El cambio de rumbo del Paris Saint-Germain no se entiende sin Luis Enrique. Los parisinos intentaron proclamarse campeones de Europa juntando cuantas más estrellas mejor. No estuvieron lejos, es verdad, en 2020 con aquel equipo comandado por Neymar y con Mbappé saliendo de lesión, alcanzaron la final con Tuchel en el banquillo y solo doblaron la rodilla ante el Bayern de Flick. Incluso redoblaron la apuesta juntando a Messi con Neymar y Mbappé. Pero la fórmula, ya lo sabéis, tampoco acabó de funcionar. Apostaron por una fórmula mixta, con Luis Enrique entrenando, pero con Mbappé también en el centro del proyecto. Y una vez Mbappé ha decidido no renovar, la apuesta ha sido clara. Luis Enrique y su energía. Él es el actual centro de gravedad, el centro del proyecto del Paris Saint-Germain, con Al-Khelaifi en la presidencia y Luis Campos en la dirección deportiva. Seguro que muchos de vosotros ya conoceréis el documental, la serie documental, no tenéis ni puta idea, se acaba de publicar en Movistar Plus. Hoy he invitado a dos de sus autores para conocer mejor al Lucho entrenador, para adentrarnos en el mundo de Luis Enrique, en el día a día, en su día a día en París, y dejar un poco de lado ese Luis Enrique de las ruedas de prensa, que puede que se equivoque en alguna ocasión, se equivoca y mucho en alguna ocasión, pero yo creo que deberíamos separarlos a la hora de hacer juicios y de valorarlos. El Luis Enrique entrenador, lo que hace para que sus equipos jueguen lo mejor posible, y lo que hacen las ruedas de prensa. Por lo pronto, anoche ganó por 0-3 en el clásico francés ante el Marsella. Vamos a hablar con Andrés Onrubia, pero vamos a dedicar la portada a conocer mejor a ese Luis Enrique, entrenador puro y duro. Nunca había sido una de mis opciones el Paris Saint-Germain por esa política de fichar a los mejores jugadores, ¿no? Creo que hay un cambio muy claro y así me lo han expresado. Básicamente quieren hacer un equipo. Ojalá pueda tener al mejor jugador del mundo muchos años, que para mí ahora mismo es Kylian Mbappé. Pero si no lo pudiera tener, no pasa nada, ¿eh? Porque si solo ganara equipos el que tiene mejor jugador del mundo, el Paris Saint-Germain tendría ya 8 Champions y tiene 0. Empezamos nueva edición, nuevo episodio de Play Fútbol. Esta semana con la portada dedicada a Luis Enrique, dedicada a ese no tenéis ni puta idea, ese documental que ya podéis ver en Movistar al completo. Están ya los 3 capítulos disponibles y que al menos para mí ha sido un auténtico espectáculo. Seguramente ya habéis escuchado hablar del documental, seguramente incluso habréis visto o escuchado alguna entrevista a alguno de los autores, pero queríamos en Play Fútbol meternos más en el tema puramente futbolero, que también trataremos otros, pero porque hay mucha chicha a nivel futbolístico que se puede sacar de la manera de trabajar de Luis Enrique y demás en este documental, insisto, que a mí me ha encantado, que tenéis disponible en Movistar. Nos escuchan director y subdirector del documental, Duncan McMath. Hola Duncan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantados de charlar contigo. Enhorabuena primero de todo por el docu, que me ha encantado. Bueno, muchas gracias. Nosotros también se lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Yo creo que para mí y seguro que para Marc también ha sido lo mejor de nuestras carreras profesionales y estamos muy, muy orgullosos de lo que hemos hecho. La verdad es que lo he visto 1000 veces, pero me lo paso bien
sigo pasándomelo bien viéndolo. Sí, sí, porque, insisto, que tiene cosas futboleras muy interesantes, pero además hay momentos de muchísima emoción, por supuesto, y seguro que habéis visto algún clip, y también de diversión. Yo creo que hay muchos momentos divertidos. Subdirector Marc Guillén, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Nada, un placer como siempre. Marc, una duda, ¿el del café, que le ponía leche al café, eras tú o...? Sí. Vale. A mí me gusta el matarratas en el café. Eso te iba a preguntar, si la capacidad de convencimiento de Luis Enrique llega hasta ese punto de que has dejado la leche o sigues tomando el café con la leche. No, sigo tomando el café con leche, sí. Pero sí que ha conseguido que por las mañanas haga más ayunos. Y por las mañanas lo tomo sin leche. Esto sí que lo ha conseguido. Bueno, está bien, pero está bien. Por la tarde me lo tomo con leche a la salud de Luis Enrique. Yo lo del earthing, lo de caminar, o sea, me moló mucho la idea y además sufro también de alergias y demás y muchas veces no puedo salir a correr por culpa del moquillo y esas movidas, pero de momento no me da la vida para hacer lo del earthing. Vivo en el corazón de Barcelona y me cuesta claro. lo de ponerme a caminar descalzo en la tierra. Pero bueno, sacaremos tiempo de alguna manera. Vamos a hablar del documental, que tiene muchos momentos futboleros muy destacados a nivel individual de Luis Enrique con jugadores, a nivel también táctico. Luego iremos a, por ejemplo, esa eliminatoria contra el Barça. Pero, Duncan, me llama la atención... escucho a Luis Campos, a Luis Enrique hablar de las charlas iniciales con Luis Campos, en la que Luis Campos dice: Luis Enrique es pura energía, no he visto a nadie con tanta energía y es lo que necesitamos ahora. Je savais pas qu'il peut avoir un être humain avec tellement d'énergie comme lui, c'est incroyable. On a besoin de ça à Paris à ce moment. Seguramente ese vestuario necesitaba un chute de alguien que revolucionara un poco y me llama la atención que describa Luis Campos así a Luis Enrique. Pero así es, ¿eh? Yo es algo que hemos contado otras veces en entrevistas, pero la primera vez que le conocimos, tomamos un café con él en Gavà y fuimos a tomar un café pensando que sería una cosa de 15-20 minutos y estuvimos ahí 2 horas y media con él contando anécdotas, pero no solo de fútbol, de la vida y es que no solo es una energía, que sí que tiene una energía increíble como nadie que has conocido en tu vida, pero es una energía muy positiva, es una persona muy optimista, muy positiva, como se ve en el documental. Y yo creo que esto a todos, a Marc y a mí seguro, pero a todos que hemos estado de cerca con él viviendo este último año, pues nos ha cambiado. La verdad es que nos ha cambiado, no solo por lo del desayuno, que yo tampoco desayuno ahora, pero yo creo que me ha convertido en una persona más positiva aún. Ya era positiva, pero más positiva aún, buscando siempre el lado positivo de las cosas, no perdiendo tiempo en pensar en cosas negativas y hostia, esto creo que ha sido genial, ¿eh? Sí, yo creo que vinculándolo un poco al club, al PSG y lo que dice Luis Campos también en cuanto a fútbol, yo creo que el PSG, por la comodidad que tiene, ya es una interpretación mía, pero por la comodidad que tiene durante la liga, necesita un entrenador o buscar un entrenador que les diera esta exigencia en el día a día. Y Luis Enrique es obsesivo en los entrenos, en apretarles a los jugadores, en sacarles más, en picarles. Se ve un poquito, ¿no? En los entrenos como los pica, juega con ellos, siempre de broma, domina mucho el lenguaje del fútbol, del futbolista. Y esto hace que... Y él siempre se obsesiona. Y el año que viene vamos a entrenar más fuerte, porque hay que entrenar más. Y el que no entrene se queda fuera. Y siempre está con esto, ¿no? Sí, es interesante. También, Marc, me llama la atención que habla Luis Enrique de un cambio de política en el PSG, que quieren hacer un equipo y viene a decir, yo si hubiera seguido el equipo con... ese equipo con Messi, Neymar y Mbappé, no hubiera aceptado la oferta del Paris Saint-Germain. Me llama la atención que tenga tan claro que él prefiere equipo que cracks, vaya. Totalmente. Es su manera de pensar, su manera de disfrutar, de ver un poco el fútbol,
Empezamos a grabar justo cuando acabó el Mundial y él no tenía equipo y hablábamos de un equipo y de otro y de todos en general. Y el PSG, pues que en ese momento tenía Messi, Neymar y demás, él no le interesaba para nada, lo más mínimo. Pero claro, cuando viene Luis Campos y dice, mira, ya están Messi y Neymar, no, Messi ya está fuera y Neymar se puede ir fuera, pues entonces él dice, y la política va a ser otra, hombre, pues entonces si vamos a hacer un equipo, si vamos a construir un proyecto desde cero, pues está súper motivado. Y ya lo ves esta temporada mismo, ¿no? Lo que han fichado jugadorazos, pero todos muy jóvenes, y que él los pueda hacer crecer. Aquí el reto será si conseguirá hacerlos crecer, porque son muy jovencitos, pero seguro que seguirán las órdenes y la manera de pensar de Luis Enrique. Aquí la gracia es intentar hacer un bloque, ¿no? Es buenísimo, Duncan, el momento en el que él dice, bueno, yo tampoco es que tuviera, cuando me retiré en la cabeza, ser entrenador. Pero dice, yo lo que valgo es para competir. ¿Y cómo puedo seguir compitiendo vinculado al fútbol? Pues entrenando. Y bueno, y luego dice que le gusta entrenar hasta los partidos que pierde. O sea que ese momento del documental me parece sensacional, y sí que es verdad que se ve en el carácter de Luis Enrique que, más allá de conocimientos futbolísticos, de todo lo que él le puede vincular al fútbol, Duncan es un competidor nato. Sí, 100%. 100%. Y él dice que incluso jugando parchís con su mujer es muy mal perder. Así que es con todo. Nos contaba historias que antes jugaba con Shanna y no le dejaba ganar los partidos las partidas de parchís o lo que sea. Entonces yo creo que es una persona que durante toda su vida siempre nos decía muchas veces, es que yo llevo desde los 20 años siendo compitiendo, siendo un jugador profesional, siendo famoso. Esto, claro, es que al final esto te cambia muchísimo, y por eso yo creo que es una persona tan competitiva, pero también por eso se ve que está un poco harto de la prensa y de todo que conlleva el fútbol profesional, porque lleva muchísimos años ya. Yo no sabía que en los primeros meses había vivido directamente en la Ciudad Deportiva. Me parece directamente una locura, una Luis Enricada buena. Pero hay un momento que sale al balcón, ve los campos de entrenamiento y dice mis dominios, y se le ve que lo dice disfrutando, porque más allá del propio partido le gusta entrenar, y se nota, Marc, en esa escena, que lo disfruta muchísimo. Sí. Él disfruta mucho de su profesión. Además tenía muchas ganas de entrenar. Tampoco pasó tanto tiempo entre que dejó la selección y cogió el club, pero él le veías que tenía realmente deseo de coger un club y de tener esta rutina del día a día. Lo pasó muy bien con la selección y estuvo muy a gusto, y además es un formato que le permitía también vivir, que también le gusta mucho vivir y hacer su vida, pero sí que echaba un poco en falta el día a día de los entrenos, de estar encima de unos jugadores, de poderles ir matizando, y entonces en cada ejercicio, en cada movimiento es muy obsesivo por el tema táctico, y siempre va teniendo tareas a hacer, y le gusta. Por eso también se quedó ahí, porque más allá de que no encontrara el tipo de casa que él quería, estaba disfrutando tanto y estaba focus 100% en el tema de entrenar. Después, claro, llega un momento, como todos, que por mucha ilusión y muchas ganas, pues nos saturamos un poco y necesitamos un poco de aire y como mínimo desconectar algún momento y salir del trabajo, ¿no? Duncan, ¿cómo definirías su relación con el jugador? Porque hay momentos que le vemos pegarles broncas a los futbolistas durante los partidos o en los descansos, en charlas y demás, momentos en los que de forma muy seria, a nivel táctica, le explica al jugador lo que tiene que hacer, y también ese Kiki, le llama Kiki a Kylian, ese momento en el que se le ve muy cercano al futbolista. Incluso lo recuerdo también una charla con Vitinha en un entrenamiento. No sé, me pareció más cercano de lo que yo imaginaba a Luis Enrique entrenando. ¡Por detrás! Y estáis eliminados ya. Mira, no hay pared. Madre mía, qué banda de cuatreros. Tú la primera. No, estos han perdido porque lo han hecho muy mal. La primera ya pasó por delante. Cambiar a Usman por un cono de esos. Sí, yo creo que para nosotros es la cosa que menos vimos en persona, porque estas charlas que tú ves en el documental no estamos nosotros. Nosotros nunca queríamos hacer un all or nothing con acceso con el vestuario. Esto era más un
un documental sobre el personaje de Luis Enrique y cómo trabaja y descubrir un poco quién es y cuál es el rol de un entrenador de la élite. Entonces, esto que ves en el documental, que yo he leído gente diciendo, le ves sobreactuando porque están las cámaras. No, es su analista que está grabando en el vestuario o en la sala de los vídeos. No somos nosotros, no hay un sonidista, es una cámara pequeña detrás de todos, porque él graba todas las charlas para luego verlo, para ver su lenguaje no verbal. Esto lo mira mucho con su psicólogo Joaquín Valdés, y había un día que nos dijo, bueno, a lo mejor estos vídeos os interesan. Y lo vimos y era como, madre mía, pues sí que nos interesan. Pero sí que, obviamente, vivimos el día a día de él en la oficina hablando de los jugadores y escuchamos rajadas, por supuesto, pero también escuchamos como yo, seguro que tú también, Marc, pero me impactó mucho cómo hablaba de Ousmane Dembélé, que desde el primer día sabía que tenía un jugador muy especial, estaba como enamorado. Esto lo dice también Luis Campos cuando le entrevistamos. Nos dijo que Dembélé era el jugador que él quería y le ve que eso. Le llama el marciano porque es un poco, vive en su propio mundo, pero es un jugador capaz de cosas que un ser humano no puede hacer. En cuanto a las charlas con jugadores o con el trato con los jugadores, yo creo que sí que es muy cercano, pero sobre todo a lo mejor nos puede sorprender dos cosas. Por un lado, que él se controla mucho, o sea, eso que vemos contra la Real Sociedad, que tira las botellas, no lo hace, diría que no lo hace en ningún otro momento en la temporada. Es muy controlado, es muy pausado, es normalmente siempre como muy positivo, muy constructivo. Y después la otra cosa que también hemos visto y aprendido muchísimo es que quiere decirles muy pocas cosas a los jugadores. Ayer lo comentábamos con Danca también hablando de otros entrenadores. Y que Luis tiene la obsesión de mensajes muy cortos, vídeos muy cortos. No empezar a charlar y venga, porque al final el jugador no se queda con nada. Y entonces esta es su obsesión, que todo sea muy conciso, y en eso dedican muchas horas. En los vídeos parecen periodistas a veces, que te dan, ¿sabes? A los informativos te dicen, tienes 1 minuto y medio para dar esta información, y tú vas recortando, pues él va haciendo lo mismo con el vídeo. A nosotros nos ayudó porque estaba flipando con el trabajo que hacíamos, porque sabía las horas que habíamos grabado, y luego cuando vio los capítulos nos decía, madre mía, el trabajo es que para mí hacer un vídeo de 20-2 me cuesta un día o dos. Hombre, claro. Y para vosotros estáis aquí con tanta material y estaba flipando, así que creo que nos ayudó esto, pero es un trabajador, Bruno, impresionante, y seguro que muchos entrenadores lo son, pero te puedo asegurar que Luis Enrique desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde está ahí dándolo todo, corta y edita sus propios vídeos. Es que es un obsesionado con hacer las cosas bien. El otro día Duncan debatía en antena con un compañero que me decía, bueno, lo de el vídeo de Luis Enrique con Mbappé no hay para tanto, porque al final es un entrenador diciéndole a su delantero que defienda, y de alguna manera le bajaba la importancia de ese momento, y yo le decía, a ver, no dejas de tener razón, es verdad que es algo que debe pasar en muchísimos vestuarios de equipos top en Europa, pero lo que consigue con esa charla, y dos, el ejemplo que busca, o sea, él se preocupa en ver que Michael Jordan es uno de los ídolos de Mbappé, y le pone el ejemplo de Michael Jordan, y la vehemencia y el carisma que desprende Luis Enrique en esa charla me parece, vamos, de los momentazos del documental, vaya. Totalmente, y todo está pensado. Es que Luis Enrique, cuando le escuchas, nunca habla por hablar. Es un tío que tiene las cosas muy, muy claras. Y esto es una cosa que a mí me encanta, porque tiene las mantras, que él vive así y no cambia, porque ha decidido que cree esto, o que quiere hacer esto, o que lo que sea. Y yo creo que esta charla con Mbappé es un buen ejemplo de lo que tú dices, que está muy trabajado. Esto no es, voy a hablar ahora con Quique. No, que él había pensado unos días antes que quería hablar con Quique, y le tenía que llegar.
¿Y cómo le llegas? Pues hablando de su ídolo. Joder, es que yo, cuando me mando esta charla, es que yo tengo ahora mismo la piel de gallina solo pensando en este momento, porque estaba solo, escuché el vídeo y me quedé con la boca abierta. Y creo que tu compañero no, pero mucha gente tendrá esta reacción cuando escuchan esta charla, porque para mí es perfecta. Y yo, hostia, si yo fuera un jugador y alguien me hace esta charla, me llega seguro, y el día después es que voy a la guerra con esta persona. Nosotros no tenemos una filosofía de dejar a Mbappé que haga lo que quiera y ya está, no. Porque Kylian Mbappé, con la filosofía anterior que había en el PSG, no se conquistaron títulos importantes, que es el problema que tienen los futbolistas, que se les trata como a dioses, y Kylian, menos mal que es un tío súper normal, siempre con una sonrisa, súper abierto, inteligente, un tío maravilloso para gestionar, muy abierto a todo. Pero claro, parece que como marca 3 goles ya nadie le puede decir nada. Uy, todos ofendiditos. Ofendiditos porque se le ha dicho algo al crack. Los cracks tienen que dar más ejemplo que los demás, como Kylian. Kylian da ejemplo. Eso no significa que no juegue mal, ¿eh? Cuando juegue mal, su míster se lo puede decir. Y además él lo sabía. Marc, es que en esa eliminatoria contra el Barça, especialmente en el partido de vuelta, más allá del análisis que hace él del partido 1, de la eliminatoria del partido en París en el que pierde el PSG, cómo prepara el partido de vuelta, a nivel de la presión, cómo eligen inicialmente flotar a Ronald Araujo para luego sí, cuando recibe, ir a presionarle, cuando recibe pase hacia atrás. Eso acaba provocando la expulsión de Araujo, y cómo le dice también y la manera en la que sois capaces de demostrar en el documental que eso pasa, que eso es así, es tremenda, con la charla incluso de Rafa Pol antes del partido, y la colocación de Mbappé en un córner del Barça, córner a favor del Barça, que acaba provocando en una contra un gol de Mbappé que acaba decidiendo la eliminatoria. Es que aquello que decía Messi con Guardiola y Luis Enrique, lo que ellos decían antes del partido, luego pasaba. Pues en este caso, al menos, de esta eliminatoria contra el Barça, es tal cual. Sí, yo creo que Luis Enrique, tengo la sensación que trabaja siempre muy bien, analiza muy bien los partidos, pero especialmente en las eliminatorias, las vueltas, lo ha clavado. Le pasó con la Real Sociedad, que en la vuelta pone a Dembélé de falso 9 y acaba de romper la presión de la Real Sociedad, que es lo mejor que hacía la Real Sociedad. Nosotros jugamos así, vamos a hacer varios cambios. No cambia la idea en ningún caso, sino detalles de cosas que creemos que pueden sorprender al rival y que nos pueden ayudar. Es una cosa que no hemos hecho nunca, con lo cual lo vamos a hacer nuevo. Pues hoy cambiamos cosas de regla. Es decir, Kiki te vas abierto, Bradley te vas a la derecha, Kiki a la izquierda y un jugada de centrocampista. Falso 9, media punta, llámalo como queráis. ¿Sí? Y en la vuelta con el Barça pasa 3/4 de lo mismo. Intentan hacer cosas en la ida, si quieres, y no acaban de salir, o bueno, el resultado final no es el que es. Pero también fue muy interesante que, como ahora te decíamos, que el todo lo hace muy corto, y vídeos muy cortos y mensajes muy cortos, pues no llegábamos a ponerlo en el documental porque no había tiempo para todo, pero él nos explicó cómo habían quedado tan tocados de la ida del Barça, decir, ¡buah! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser? Y sensación de hemos jugado mal, que vieron el partido y dijeron, no hemos jugado tan mal. Y entonces hicieron una charla muy larga con los jugadores, enseñándoles casi jugada por jugada, diciendo, ¿veis? Hemos hecho bien, o sea, está bien, reforzando el mensaje y después cambiando tácticamente lo que comentas. Y sí, nos quedamos mucho con lo de Araujo, pero sobre todo también, o sea, dejaban a Araujo libre para tener un central más. Sí. O sea, para poder, ya que tiraban balones largos para Lewandowski hizo un partidazo en la ida, pues vamos a tener un central más, vamos a renunciar de alguna manera a la presión al hombre, ¿cómo? O sea, que nuestros delanteros corran más, Kiki tiene que correr más, y dejaremos solo a Araujo, porque si hay que dejar uno solo, dejaremos a Araujo. Y así lo consiguen. La verdad es que es muy interesante ver cómo analizan y cómo trabajan todos los aspectos tácticos, y yo creo que Luis Enrique cada año va más en el tema táctico, es un enfermo de la táctica,
y después el conocimiento también que tiene el fútbol. Al mismo momento que dice no juguéis con el corazón y aunque nos marquen o marquemos, da igual, seguir jugando como máquinas, por decirlo así, ¿no? O intentar olvidar el resultado. Una persona que era tan pasional y es tan pasional como Luis Enrique, pues bueno, te demuestra un poco que entiende al completo este deporte, ¿no? Y él acepta que Mbappé es un jugador especial, es el futbolista en torno al cual gira el proyecto del Paris Saint-Germain en su primer año, en el primer año de Luis Enrique en el banquillo del Paris Saint-Germain, pero al mismo tiempo en el final del documental Marc dice, bueno, ya sabemos que se va Mbappé, al año que viene voy a tener 11 jugadores que van a hacer lo que yo diga en el campo. Ahora sí que no hay ventajas para ninguno, ¿eh? Exacto, no, sí, claro, a su nivel de poder de trabajar tácticamente, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, todos van a ser soldados de Luis Enrique. En este sentido, él, pues yo creo que él lo puede disfrutar aún más porque puede sorprender, es más, tácticamente puede trabajar todos los movimientos de presión, puede ir haciendo ciertas cosas que cuando estaba Kylian pues quería proteger porque, bueno, Kylian tenía ciertos privilegios defensivos para después atacar como atacaba. Pero también va un poco en la línea de lo positivo que es Luis Enrique, lo vemos al inicio. O sea, si tengo Mbappé, soy súper feliz porque tengo Mbappé, que es el mejor. Si no lo tengo, soy súper feliz porque no lo tengo y entonces tengo 11 gladiadores trabajando conmigo. La verdad es que él siempre se lo toma todo a positivo, pero sí, para él entrenar yo creo que es mucho más gustoso. Y aquí también me cojo una licencia mía porque no me lo ha dicho, pero cuando piensas en el Barça que él entrenó, claro, yo creo que ahí se le quedó un poco las ganas, ganaron el triplete y tiene todo su merecimiento, solo faltaría porque ya se ve actualmente que con 3 delanteros así no es fácil jugar a fútbol y ese Barça jugó fútbol, pero no pudo sacar todo su libreto táctico que estamos viendo ahora en la actualidad con España. Yo creo que lo vimos, que no había ninguna superestrella y ahora lo volvemos a ver con el PSG, ¿no? Yo pienso que el año que viene vamos a ser todavía mejores. Y dirás tú, ¿cómo mejores? Usted sin Kylian. Sí. Kylian hasta ahora era la piedra angular de este proyecto y sobre el que se basaba todo. Y todo era, bueno, vamos a intentar defender de esta manera para que Kylian no se desgaste. Atacamos de esta manera para que Kylian tenga libertad. Desde que ya sé que no va a estar con nosotros, ya no es la base del proyecto. La base del proyecto es el equipo. No tenéis ni puta idea. Documental que podéis disfrutar desde ya en Movistar, insisto, súper recomendable. Queríamos ir a la parte más futbolera que la hay, es súper disfrutable del documental que tenéis en Movistar. Duncan, Marc, ha sido un placer charlar con vosotros. Enhorabuena, insisto, y muchas gracias por estar aquí en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Bruno. Gracias, un abrazo. A todo esto, el Paris Saint-Germain jugó ayer, jugó el Clásico y lo ganó. Como os he dicho antes, íbamos a conectar con París, con Andrés Rubia para analizar un poquito el partido. Ya me escucha. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bueno, es un Paris Saint-Germain que, sobre todo en cuanto a resultados, había dejado algunas dudas en las últimas semanas. Es cierto que se le pone todo de cara, que todo lo que pasa, al contrario de lo que ha pasado en algunos partidos de esta temporada, se le puso todo a favor en los primeros 20 minutos. El juego también, porque estaba siendo superior al Marsella, pero marca prácticamente en la primera que tiene, o en la primera clara. Expulsan a Harit, al futbolista del Marsella. Hay un gol en propia puerta. Quiero decir que prácticamente en la media hora inicial todos los astros se unieron, se pusieron a favor del equipo de Luis Enrique y forjaron una victoria que fue seguramente tan clara como justa, Andrés. Sí, más que justa. Yo creo que es verdad que se va a hablar mucho en Francia de esa acción litigiosa, ¿no?, de Harit en el minuto 20, pero la realidad es que el Marsella hasta en ese momento no había salido de su campo. Estaba haciendo un repaso tremendo del Paris Saint-Germain al Olympique de Marsella, que yo creo que sigue, no sé si es un aspecto mental, pero cuando juega ante el Paris Saint-Germain bloquean a los jugadores el encuentro y un gran planteamiento de Luis Enrique. Hay que reconocerle que es verdad que en Champions pues no está teniendo esa suerte, ¿no?, de cara a gol, pero por ejemplo en el partido de ayer contra el Lyon hizo algo parecido a lo que le hizo a la Real
y Manuel Alguacil, ¿no? A meter a Dembélé por dentro para generar superioridad en el centro del campo. Yo creo que eso ya descoloca a De Zerbi, que espera a Dembélé en la derecha y hace un planteamiento en función de que el Paris Saint-Germain hubiese jugado con Dembélé en la banda derecha, y eso ya le descoloca, pero está la superioridad del Paris Saint-Germain, que yo creo que incluso sin esa roja de Harit, es verdad que pueden influir muchos aspectos y que marque un gol y cambie completamente el partido con igualdad numérica, pero incluso sin la roja de Harit, creo que el Paris Saint-Germain se hubiese puesto con bastante holgura ante un Marsella, que la verdad es que ha venido confirmando un poco lo que habíamos visto en los últimos partidos con De Zerbi. Ganó el otro día el Montpellier, que es el último de la Liga Francesa, es un partido aparte, pero en sus últimos 4 partidos pues solo ha ganado uno, ¿no? Al colista de la Liga Francesa, y el Paris Saint-Germain, un triunfo que yo creo que ya coge el liderato en solitario, y sería una gran sorpresa que tanto Mónaco, ya no te digo el Marsella, claro, le quitaran esa primera plaza hasta final de temporada. Es que la jornada es redonda, por lo que dices, porque pierde su partido el Mónaco en Niza. Al final está el PSG con 3 puntos más que el Mónaco, y al final viene a ser un poco lo que estás comentando, que el golpe que da en esta jornada el PSG de cara al resto del campeonato es tremendo. Sí, el partido del Mónaco es verdad que se queda con uno menos el equipo de Hutter, con una roja Van der Son, está siendo bastante superior al Niza, pero es que ya es un golpe anímico, ¿no? Porque yo creo que ayer era la única oportunidad, o la última oportunidad que tenía el Marsella de reengancharse por decirlo así, la lucha por el título, porque no lo he considerado nunca un candidato, a pesar de que ha hecho un mercado de fichajes que para estar por lo menos peleando hasta el mes de mayo. Y luego el Mónaco, que tiene la Champions, ¿no? Es verdad que está rindiendo muy bien el equipo de Hutter, ¿no? Tanto en la Copa de Europa como en la Liga, pero es una plantilla muy corta, no tiene variantes, por ejemplo, en el centro del campo, y el PSG tiene una plantilla muy amplia, puede rotar. Luis Enrique está metiendo a muchos jugadores, incluso canteranos, ¿no? Como Mayulu, ¿no? Para que entren en la dinámica del primer equipo. Y insisto, me parecería una gran sorpresa que le pudiera mantener el ritmo, ¿no? Porque si el Paris Saint-Germain es muy superior al resto de equipos, incluso sin Mbappé, se está viendo, pues, por ejemplo, ayer ante el Marsella, yo vi una presión tras pérdida que no la veía el año pasado con Mbappé. No digo que con Mbappé sea peor equipo, pero, por ejemplo, la presión tras pérdida es que es asfixiante, ¿no? También lo vimos otro día ante el PSV, aunque tuvo mala suerte. Es un equipo quizá más compacto, más sólido defensivamente hablando, le llega mucho menos, y eso creo que por lo menos en la Liga le va a dar para ganarla de forma sobrada. Te hago 2 muy rápidas. La primera es del tema de Dembélé. Dembélé volvió a jugar por dentro. A mí, con los problemas que ha tenido entre lesiones, la lesión importante de Gonzalo Ramos, momentos físicos algo más bajos de Kolo Muani y demás, que no le ha acabado de convencer tampoco Kolo Muani cuando lo ha puesto de titular. Yo esperaba ver más veces a Dembélé de falso 9, en esa posición. Lo hemos comentado antes con el tema del documental, de la serie documental de Luis Enrique. Al final me parece que podía haber apostado más veces por Dembélé, y me extraña que no lo haya hecho. Su falso 9 generalmente ha sido o bien Asensio o bien Kangin Lee, y ahora está la opción de Dembélé, que se vuelve a abrir después de ese gran partido de ayer contra el Marsella. Sí, yo creo que a Dembélé le mete por dentro muchas veces cuando el rival le deja espacios, ¿no? Porque es un jugador que atrae mucho las marcas, ¿no? Y permite ese último pase, sobre todo a Barcolá, ¿no? Que eso ya lo vimos, como me mencionado al inicio de esta intervención, el año pasado mete a Dembélé por dentro en el campo de la Real Sociedad, y eso potencia bastante a Mbappé, ¿no? Para que reciba el espacio. Pero es verdad que es un poco raro que no lo haya usado más ahí, ¿no? Kangin Lee es verdad que también ha rendido bien de falso 9, que más en Liga que en Champions. Asensio, bueno, pues es un jugador que es más peligroso cerca del área que atrayendo marcas, porque ya no tiene esa conducción, ¿no? Y esa potencia que tanto le caracterizó antes de esa fatídica lesión que tuvo en el Real Madrid durante tantos años. Y es un comodín que le puede venir bien a Luis Enrique, ¿no? Porque sobre todo genera un desconcierto total en la defensa rival, para bien y para mal, porque es un jugador que atrae mucho las marcas y genera desequilibrios en sistemas defensivos de adversarios. Y yo es algo que me gustaría ver. La duda es cuando un rival le repliegue mucho al Paris Saint-Germain, porque no se va a encontrar nunca un equipo que le defienda en bloque medio como es este Marsella de Zerbi, si ahí va a ser tan letal que en la derecha, ¿no? Porque va a recibir mucho de espaldas, no va a tener tantos espacios para conducir, y esa es la gran duda, ¿no? Porque cuando recibe en la derecha le hace siempre un aclarado por el sistema que usa Luis Enrique, y tiene ahí tiempo para pensar y para correr, y luego es un futbolista irregular en sus toques cuando juega sin espacio, ¿no?
Y te iba a acabar con el calendario del PSG en Europa, en la Champions, que es un auténtico escándalo. Bueno, tiene que ser sobre todo un dolor de cabeza para Luis Enrique tremendo. La semana que viene Paris Saint-Germain Atlético de Madrid en el Parque de los Príncipes. El siguiente partido de Champions ya el 26 de noviembre en Múnich, Bayern Paris Saint-Germain. Luego que también está necesitado el Bayern, ¿eh? Sí. También sí. Luego es verdad que tiene que viajar a Austria para jugar contra el Salzburgo. Tal y como está el Salzburgo hoy en día, me llamaría mucho la atención que el PSG no sumara los 3 puntos. Recibe al Manchester City. El siguiente viaje es contra Stuttgart, Alemania, para jugar contra el Stuttgart fuera de casa, que ya ha demostrado el Stuttgart que es un buen equipo. Y es con el que se acaba la fase liga de la Champions para el PSG el 29 de enero. Lo primero, Andrés, no vas a tener malos partidos para ver en el Parque de los Príncipes. Bribón, Manchester City, Atlético de Madrid, no está mal la cosa. No está mal la cosa. Es verdad que el Atleti que viene al Parque de los Príncipes, es verdad que también tiene una necesidad acuciante, ¿no?, de ganar, pero no es un equipo que de momento haya amenazado fuera de casa. Creo que los últimos 10 partidos fuera de casa ha ganado 1, ¿no? Si no recuerdo mal. Es verdad que es una final, ¿no? Sobre todo para el Paris Saint-Germain, ¿no? Porque si no ganas ese partido, es cierto que cuentas con la victoria en Salzburgo, pero las cuentas no te dan de momento para estar en el, ya no te digo top, eso lo veo prácticamente imposible, pero en una posición más o menos cómoda en el play-in, ¿no? Porque creo que en el play-in, en función de cómo acabes, te puede tocar un equipo muy complicado, porque hay grandes de Europa que no vayan a quedar entre los 8 primeros. Entonces, es obligada la victoria contra el Atlético de Madrid, obligadísima, ya no te digo obligada, en el campo de Salzburgo, que está siendo los peores equipos de la Copa de Europa, pero claro, si tú no ganas al Atlético, aun ganando al Salzburgo, tienes que recibir al Manchester City, que bueno, que es favoritísimo para ganar la Copa de Europa, y tienes que ir a Stuttgart, que claro, claro, decimos, vale, acabas en Stuttgart, pero es que Stuttgart ganó a Juventus en su estadio, al Real Madrid le puso contra las cuerdas en la primera jornada de la Champions, y es un equipo que te va a pelear. Entonces, si vas con esas prisas y si no sumas los 3 puntos contra el Atleti, porque aunque esté mal el Atleti, que es que yo creo que tiene que salir a morir también el equipo de Cholo Simeone después de esa derrota ante el Lille, pues te metes en un laberinto el que tiene pocas opciones de salir airoso. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento te convoco para la semana que viene. Tendremos que hablar de ese Paris Saint-Germain Atlético que realmente tiene buena pinta. Un abrazo y gracias, Andrés. Hasta la semana que viene. Gracias, Bruno. Un abrazo, cuídate. Ya hemos comentado el duelo decisivo en la Liga Francesa, ese Marsella que llegaba como un tiro, que perdió contra el Paris Saint-Germain por 0-3, pero había muchos más partidazos este fin de semana, y de los más mediáticos, de los más mainstream, pero también cositas un poco fuera del foco, y algunas de ellas las queremos comentar con Paquillo Mariscal. Cabe todo aquí, los Inter 4, Juve 4, y por ejemplo que Mateus Nunes está jugando de extremo en el Manchester City de Guardiola. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Pues con ganas de cerrar semana futbolística charlando contigo, le meteremos caña a los 2 grandes partidos de ayer domingo, esos empates, en 2 empates en el Emirates y también en el Meazza, entre Inter y Juve 4-4 y entre Arsenal y Liverpool empate a 2, empezando, si te parece, Paquillo, por lo de Londres. Un empate que seguramente no deja del todo contento a ninguno. Fíjate, Paquillo, yo me hacía la pregunta justo antes de empezar el partido, poniéndome en el cuerpo de Pep Guardiola, ¿qué querría yo que pasara en ese partido? Y no te creas que tenía la respuesta demasiado clara, porque no sé, veo al Arsenal le veo pocas opciones de no pelear por el título, por cómo está confeccionado la plantilla, por el carácter ganador de Arteta, la ambición que está teniendo Mikel con el proyecto, y al mismo tiempo veo muchísima naturalidad, todo que está funcionando prácticamente a la perfección en el nuevo Liverpool de Slot. No sé tú qué contestarías, pero yo no tenía nada clara la respuesta. ¿Qué preferiría Guardiola que hubiera pasado en el partido de ayer? Muy, muy buena pregunta. Y es verdad que yo particularmente te diría, Bruno, que quizás en la mente de Guardiola estaría que ganase el Liverpool. Y me explico. Tú lo has dicho bien. Yo creo que el Arsenal es un proyecto más hecho ya, ¿no? Que evidentemente con pequeños baches. Yo
la brillantez, lo comentaremos, de la temporada pasada todavía en el juego. Me falta algo, pero tiene más recursos. Arteta lleva más tiempo, el equipo ha competido las 2 últimas temporadas de la Premier. Y es verdad que el Liverpool está como un cañón. El Liverpool parece que no ha notado la transición Klopp-Slop y, de hecho, están interiorizando muy bien todos los mecanismos de juego diferentes del técnico neerlandés. Pero llegará el bajón, ¿no? Me explico. Creo que el Liverpool al final tiene que acusar porque, bueno, no deja de ser una etapa nueva, ¿no? A pesar de que todo esté funcionando muy bien, veas lo de Gravenberch medio centro, etcétera, etcétera. Y yo creo que en la mente de Guardiola, pues quizás, oye, todo lo que pueda restar el Arsenal mejor, ¿no? Totalmente. Luego iremos al tema del City, con Guardiola, que tiene su puntito también. Pero claro, es que hay que atender a todo. Seguramente el Arsenal buscaba la victoria por jugar en casa, por ser el equipo que estaba más alejado de lo alto de la clasificación. También, evidentemente, lo querría el Liverpool para seguir líder. Pero hay que poner las cosas un poco en contexto. Es que el Arsenal tenía bajas tan bestias como las de Saliba u Odegaard y Calafiori también, que estaba siendo importante en este tramo. Es que para que nos hagamos una idea, Paquillo, el equipo acaba el encuentro con Thomas Partey de lateral derecho, con White de central por la derecha, con Kivior de central por la izquierda y con el canterano Luis Skelly de lateral zurdo. Se lesionan durante el partido Gabriel Magalhães y Timber. Es que es cada semana un nuevo reto para Mikel Arteta por el tema de las lesiones, por el tema de la enfermería, completar el puzzle que supone la alineación del Arsenal para él. Sí, está siendo uno de los equipos más acusados y mira que ha reforzado bien la plantilla porque ya el curso pasado notó cierta ausencia en cierto momento. Por eso quizá ese pasito atrás, ¿no? También evidentemente con el paso adelante del Liverpool y ceder el empate. Yo creo que he leído críticas de que Arteta una vez más siendo quizá un poquito más conservador. Yo creo que hay que justificar también perder a Gabriel Magalhães y Timber durante el transcurso del encuentro con lo bien que estaban funcionando, especialmente creo que lo de Timber, con ayuda sí de Mikel Merino, pero frenando a Salah. Bueno, yo también entiendo que se adapta a ciertas circunstancias, lo hemos hablado más de una vez. Arteta es camaleónico, no tiene una idea pura y si pensaba que el 2-1 podía aguantarlo, pues se entiende. Ahora, eso sí, la baja de Odegaard ya prolongada creo que es lo que le está restando brillantez y sobre todo comodidad al resto de jugadores. Se nota mucho la ausencia del noruego, no solamente por todo el talento que imprime él, sino por cómo se mueve el resto de piezas, verse los Saka, Havertz y demás. El partido tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, sale el Arsenal en el centro del campo con Declan Rice y Mikel Merino. Es verdad que por las bajas, pero bueno, acaba saliendo así al fin y al cabo. Marca, saca un golazo en el inicio de partido y el otro gol lo marca Mikel Merino, que yo creo que en este juego a balón parado del Arsenal tan potente es un futbolista que va a sumar cifras bastante importantes. En cambio, al Liverpool lo rescatan los veteranos, gol de cabeza de Virgil van Dijk y marca el de siempre, Mohamed Salah. Me fijaba en los datos de Bukayo Saka contra el Big Six, está teniendo datos importantes, pero sobre todo del Arsenal, Paquillo. El Arsenal no pierde contra un equipo del Big Six en partidos de Premier League, desde abril de 2023. O sea, hace año y medio, no sé cuántos partidos ha habido. Mira, sí, lo tengo aquí, son 13 partidos, o sea, 13 partidos seguidos contra equipos del Big Six, que habrá jugado mínimo 2 o creo que más, 3 contra el Manchester City, habrá jugado 2 mínimo contra el Liverpool, con el de ayer seguramente 3. Fíjate, Manchester United, Chelsea, Tottenham, es que es una auténtica locura el dato, o sea, 13 partidos seguidos contra los más gordos de Inglaterra, incluyendo al City, y sin perder el equipo de Arteta, De ahí, de este dato, podríamos contestar la pregunta, que es un datazo, indudablemente, la pregunta del principio. Yo creo que el Liverpool se ha demostrado en las últimas temporadas el no poder competir porque llegado el día D, ¿no?, contra el equipo importante ha fallado. Eso es lo que tiene el Arsenal, que aunque no venga bien o parezca que tiene un bache en su juego, que bajo mi punto de vista la última semana lo venía arrastrando, los partidos gordos, los partidos señalados en rojo, los que de verdad te pueden poner en el altar, ¿no?, donde se merece este proyecto, siempre los compite porque entran muy enchufados también a los encuentros. Ya sé
este partido con el gol de Saka tempranero, porque entran que van a por el rival sí o sí, no especulan. Pero es verdad que luego en el día a día pues han fallado y por eso las últimas temporadas se ha llevado la Premier el City. Quizás es donde tenga que ajustar Arteta, pero desde luego es un dato que señala muy bien lo que está haciendo el técnico español. Que es verdad que es un punto importante el que suma, ¿eh? Al final puede parecer el perdedor de la jornada porque se queda a 5 puntos del liderato, pero me parece que por el contexto de partido, cómo se juega el encuentro y demás, creo que tiene bastante mérito ese puntito del Arsenal. Ahora mismo en la clasificación, Manchester City líder con 23 puntos, segundo es el Liverpool con uno menos, con 22, tercero es el Arsenal con 18, por tanto, como digo, a 5 del líder, igual que el Aston Villa, que está a 5 puntos del líder. Volvió a ganar el Chelsea, que completaría la zona europea, en este caso la plaza de Europa League, sería quinto con 17 puntos. Luego volveremos a Inglaterra para hablar del Manchester City, pero le quiero dar bastante bola también al Inter 4, Juventus 4, partido absolutamente loco que enloquece ya desde el inicio con el penalti que le pitan al Inter, lo marca Zielinski. Gran reacción de la Juve, te diría que sobre todo a nivel mental, con la llegada de McKennie, que le cede un gol a Vlahovic, marca Timothy Weah, al que era el 1-2. Se vuelve a poner el Inter ya no solo 3-2, acaba marcando Mkhitaryan, marca el que era el 2-2, Zielinski de penalti marca el 3-2 y Dumfries vuelve a anotar. Se llega a poner 4-2 el Inter y sale desde el banquillo un tal Kenan Yildiz para marcar 2 goles con la zurda, que es su pierna mala, y darle el empate a la Juve. 2 goles que son sus 2 primeros goles en Serie A. Estaba perdiendo algo de peso en las alineaciones de Thiago Motta Yildiz. Seguramente es el gran nombre de la noche, Paquillo, y se volvió a ganar la confianza de Thiago Motta, porque el rush final, ese tramo final de partido de Yildiz, es sensacional y es lo que hace que la Juve rescate un punto y siga en esa pelea por el título. Sin lugar a dudas, ha habido varios micropartidos dentro del encuentro, como tú estabas comentando, con el resultado, con el marcador. Primero, que es muy complicado anotarle 4 goles al Inter. Segundo, que la Juve de Motta, ejemplificándolo lo de la salida de Yildiz del 11, está trastocando cosas. Yo creo que al principio de temporada veíamos una Juve que nos enamoraba más, ¿no? Que creíamos más en esta etapa con Motta, y últimamente, los últimos encuentros, incluido este, ha sido al principio de encuentro bastante conservador o con pocas ideas con balón. Es verdad que yo creo que hay que darle muchísima confianza a Yildiz, ha sido suplente, pero ha demostrado que aunque las cosas no le salgan bien, tiene que ser titular, ¿no? O sea, que al final es una amenaza pura para una Juve que está, más allá del partidazo también de Conceição, que le faltan herramientas. También la baja de Koopmeiners yo creo que es muy importante para 3/4 de campo. Pero bueno, quizás el mejor derbi de Italia de los últimos años, también con la baja importantísima, que yo tenía ciertas dudas de Çalhanoğlu en el Inter, ¿no? Porque es el metrónomo en la etapa post-Brozovic, lo del turco es una maravilla. Y fíjate, Zielinski, que venía siendo un recambio de los interiores, de Varela o de Mkhitaryan, incluso Fratesi, parece que estaban los planes por delante de él, ha demostrado que está para más cosas, como estaba en el Nápoles, ¿no? Sí. Puro veneno, Francisco Conceição, el hijo de Sergio, firmado por la Juve este pasado verano, y bueno, es que jugó en banda derecha, pero vamos, es que se iba todo el rato. Me parece que jugó un grandísimo partido, da la asistencia a Timothy Weah del que era en ese momento el 1-2. Me gustó mucho el partido del extremo portugués. En cambio, creo que en defensa han notado y bastante la ausencia de Bremer, que tiene una lesión grave de rodilla. Para mí era no sé si el jefe, no sé si el líder, porque ahí hay varios futbolistas con bastante pedigrí, pero bueno, acaban haciendo 2 penaltis tontísimos, uno Danilo y sobre todo el de Kalulu, que es uno de los penaltis más claros que he visto en los últimos años. Le pega una patada, los dos muy bien provocados, muy bien sacados por Marcus Thuram, pero la verdad, lo cierto es que vimos poco nivel en los centrales de la Juve, y con Bremer yo creo que sería seguramente otra cosa. Volvió a marcar Vlahovic, buena noticia para el punta serbio. Al final, como digo, empate a 2, que deja al Inter a 4 puntos del líder, que es el Nápoles, y a la Juve a 5, segundo y tercero respectivamente. Inter y Juve a la caza, a la persecución del gran Antonio Conte. Teníamos para comentar también de la Premier lo de Mateus Nunes. Ganó
tan solo por 1-0 el Manchester City contra el Southampton. No está en el mejor tramo de juego el equipo de Guardiola. Tener la baja de Kevin De Bruyne vale, pero la de Bruyne y Rodri juntos, junto a que no el resto de centrocampistas no están en el volumen de creación de juego más alto de sus carreras, ninguno de ellos lo está, pues le está pasando algo de factura, dicho lo cual tuvo ocasiones de largo para marcar el segundo, algunas muy claras de Haaland y no las materializó. El partido se cierra con un gran gol de Haaland, pero queríamos hablar de Mateus Nunes, que está jugando de extremo por la izquierda, el portugués, y que Paquillo nos está dejando, yo creo que buenas sensaciones. Suya es la asistencia, y de momento le estamos viendo, como en el partido entre semana contra Sparta de Praga en Champions, a buen nivel, ¿eh? Sí, a muy buen nivel, y yo creo que una sorpresa del curso. Es verdad que evidentemente la baja de Rodri y De Bruyne le permite tener más minutos, porque al final llegó Gundogan, sí, pero lo hablamos al principio del curso, la plantilla del City pues le faltan recambios. La serie de Julián Álvarez, verdad que está apostando quizás más Guardiola por ser más vertical esta temporada, con Savinho y Doku siendo titulares muchas veces. Pero de Mateus Nunes, que es cierto que en el Wolves algún partido, intentando hacer memoria, ha caído a un costado, pero no era su posición, un jugador de juego interior, cerca del medio centro, como interior, pero creo que Guardiola, que es el más inteligente en esto, explotando virtudes que otros no vemos, está haciendo, como tú me comentabas, Bruno, de récord, ese perfil, ese rol de Jack Grealish, ¿no? Porque Mateus Nunes, futbolista que es capaz de aglutinar mucho balón, puede juntar rivales, y luego, evidentemente, técnicamente no es un extremo, no es un jugador de un desborde finísimo en espacios reducidos, pero libera esos espacios para que luego los Foden, Bernardo Silva, además, puedan atacar por dentro. Yo creo que es una sorpresa, primero, que esté siendo titular, y segundo, que esté rindiendo tanto en un rol desconocido. Totalmente. Yo destaco una cosa, que es que sale muy bien con la zurda, o sea, es un futbolista que tiene buen manejo de la pierna izquierda, y tiene las dos cosas. Como tiene buen disparo desde la frontal, si te va trazando la diagonal con la pierna derecha y te saca ese derechazo desde el piquito del área, o el centro incluso al área, centra y chuta muy bien. Así que ahí es una amenaza importante. Y luego es una amenaza también saliendo por fuera, porque tiene buen centro con la zurda, como demostró en el gol de Haaland. Así que me parece un futbolista... A ver, no me parece el mejor extremo izquierdo que pueda tener un club como el Manchester City, pero me parece un buen recurso que se ha sacado de momento Guardiola, y que veremos el recorrido que tiene. Quiero que me quede tiempo para comentar la locura que están siendo especialmente Retegui y también Lookman en Atalanta, que es uno de los equipos más goleadores de Europa. Lleva 24 goles a favor Atalanta en este inicio de temporada, en Liga solo, en Liga italiana. Y bueno, volvió a marcar Retegui doblete, Lookman doblete. Están los dos que se salen, Paquillo. Sí, parecía un drama. Bueno, Lookman estuvo a punto de irse al PSG ya este verano pasado. Ya sabemos que estuvo coqueteando con el equipo parisino, y no cuajó la cosa. El que no recuerde mucho a Lookman, que se acuerde de la final pasada de Europa League, que la ganó él solo prácticamente a Atalanta. Pero lo de Retegui sí, verdad que parecía un drama la lesión de Scamacca, por lo bien que jugó el punta italiano la temporada pasada, y al final, bueno, pues pusieron dinero para fichar al delantero del Genoa, que la temporada pasada, Bruno, en Serie A hizo 9 goles. Y en toda temporada, es verdad que el Genoa no es un equipo que produzca tanto como Atalanta, pero fíjate que son 10 goles ya en Serie A, 2 asistencias. En global, como tú decías, Atalanta sigue reciclándose. Gasperini tiene una capacidad brutal para jugadores, por qué no decirlo, de perfil medio bajo, que vienen en horas bajas o de equipos un poco más desconocidos, darle un contexto táctico para que se conviertan en auténticos cracks. Es que lo de Lookman de Ketelaer, fíjate que ya la temporada pasada que en el Milan no cuajó, y Retegui me está pareciendo uno de los tridentes, sinceramente, de los equipos fuera de los top de toda Europa este curso. Además, en el caso de Retegui, yendo a la Nazionale, yendo a Italia, con todas las críticas que ha recibido, la gente diciendo, bueno, si no vale para Argentina, porque él, recordemos, es nacido en Argentina, el tema es que tiene antepasados italianos, si no vale para Argentina, ¿por qué tiene que valer para la selección italiana? Y respondiendo, sin tener... Es verdad que tiene buenos pasadores, cada vez más centrocampistas de talento la selección italiana, pero tampoco tiene ni extremos ahora mismo que estén destacando. Por ejemplo, Chiesa no lo está. Falta incluso algún media punta más de ese nivelazo de los
Totti, Del Piero, Baggio y compañía, y Retegui sacando la cabeza también con Italia, ¿eh? Sí, teniendo quizás ese gen competitivo, ese ADN argentino de, como tú bien decías, sin hacer ruido, sin abrir la boca, sustituyendo al propio Scamacca, que bueno, venía siendo el nuevo titular, lo fue en la pasada Eurocopa, y yo creo que es un perfil, para que se me entienda, a mí por lo menos me recuerda algo al Pipa Higuaín, a Gonzalo Higuaín, en el sentido de que se está labrando un camino sin tener el talento de otros, ¿no? Quizás poco a poco, dando pequeños saltitos, y tanto en una Italia venida a menos, tú lo comentabas, pero es así, una Italia que no tiene la brillantez ni jugadores con tanto talento como otras plantillas, está sacando la cabeza, y lo de Atalanta de verdad que me parece, bueno, no me parece porque lo de Gasperini ya en algún momento, digo que el día que se retire se pondrá en el sitio que merece, ¿no? Retegui son 10 goles y 2 asistencias en lo que llevamos de Liga Italiana, que insisto que está realmente muy, muy bien, así que está rindiendo tras su paso por el Genoa de la mejor manera. Nos alegramos, vamos a seguir la carrera de este futbolista, y me ha molado la comparativa con Higuaín. Voy a poner enseguida musiquita y vamos con las preguntas de los oyentes para cerrar el programa, Paquillo, pero ¿qué es esto de que no has metido El Exorcista en tu top de mejores películas de terror del siglo XX? O sea, Paquillo Mariscal, ya lo sabéis, tiene la sección del videoclub dentro de Hoy por Hoy en Jaén, y el tío, o sea, se permite no meter al Exorcista. Yo no tengo ni idea de películas de terror, Paquillo, porque, o sea, te lo digo en serio, me dan tanto cague, me dan tanto miedo que decidí un día dejar de mirarlas y no veo ninguna. Se ríen de mí mis hijos, pero no veo ninguna. O sea, es decisión propia e inamovible de aquí a que me muera. Dicho lo cual, El Exorcista, yo creo que he visto tramos y yo me acojoné, vaya. Sí, bueno, a ver, creo que me han dado tanta carta libre en la radio, Bruno, que me permiten que sea muy subjetivo, pero quería, bueno, yo, pues lo digo para los oyentes que también sean cinéfilos, mis top 3 de películas de terror del siglo XX son El Resplandor, La Matanza de Texas y Misery. Bueno, yo creo que también hay que añadir pequeñas cosas que la gente no conozca tanto. Claro. Evidentemente, El Exorcista o Poltergeist podrían estar ahí, sí. Yo te reconozco que la decisión la acabé de tomar viendo El Resplandor, no te digo nada más. O sea que la elección ha sido buena. La vi en el piso de estudiantes y lo pasé realmente muy jodido, lo pasé bastante mal. Bueno, va, que nos vamos, que vamos a meter la musiquita y a preguntar, que hay preguntas bastante top de los oyentes esta semana. Vamos a cerrar como estamos haciendo este año con las preguntas de los oyentes, algunas muy, muy top. Nos las vamos a repartir para que nos dé tiempo a contestar las máximas posibles. Las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o X, como queráis, o también en los comentarios de iVoox. Vais a iVoox, buscáis playfutbol, dejáis vuestra pregunta, vuestro comentario y lo contestamos aquí el bueno de Paquillo y yo. Albertini DJ pregunta, Paquillo, ¿cuál creéis que serían los mínimos para considerar la temporada del Leverkusen no decepcionante? A corto, medio y largo plazo, ¿a quién veis mejor? ¿Chelsea o Manchester United? Es una pregunta doble. Paquillo, del tema del Leverkusen, lo primero. Bueno, muy decepcionante no entrar en Champions, en Bundesliga, creo, porque no voy a decirte no pelear el título. Yo creo que el año pasado fue muy puntual y no pasar de ronda en Champions League. Por lo demás, yo creo que el Leverkusen tiene que tener los pies en el suelo, Bruno. No creo que haya que pedirle mucho más, Estamos de acuerdo. ¿Y Chelsea o Manchester United, si tuvieras que elegir? A largo plazo, por una cuestión, no miro ni plantilla, una cuestión de técnico. Por Maresca, yo creo que el Chelsea. Estamos de acuerdo. Julen CJ dice, buenas a todos los playfootballers. Me gustaría que Bruno y Paquillo nos dieran su opinión sobre qué se puede esperar de la llegada de Gago a Boca. Su apuesta parece alejada de la filosofía de garra y brega del club. ¿Le veis capaz de crear algo importante, atraer más talento al club y competirle a Gallardo y también a los brasileños la Libertadores? Gracias. Bueno, yo no tengo del todo claro que la apuesta vaya a ser decidida por otro fútbol muy diferente del tema de la garra. Gago ha tenido muchísimas críticas por su paso por Racing de Avellaneda. La verdad es que no sentó bien al aficionado histórico de Boca que fuera a un club
con el que hay tanta rivalidad como Racing, y no lo hizo bien, hay que decir las cosas como son. En el banquillo de Racing seguramente no estuvo a la altura. Ya sabemos que la gente es en Argentina, los comentarios, los análisis son siempre con muchísima pasión, y alguno yo creo que se fue un poco de madre, pero lo cierto es que no estuvo bien, y lo rescatan del fútbol mexicano para llevarle otra vez a Boca. Riquelme siempre ha abogado porque ese fútbol de toque tenía que llegar también a Boca, que no tenía que ser solo garra y no solo el pundonor. Yo creo que es un buen entrenador en formación. Lo que creo también es que si lo comparamos con lo que tiene River ahora mismo, porque tiene a Gallardo, porque tiene buena plantilla, va a vender a algunos jóvenes bien vendidos, va a ser complicado poder pelear ahora mismo en ese cara a cara contra River Plate para Boca, pero bueno, vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Teníamos más preguntas. Nos preguntaban también por el Crystal Palace. Claro, la pregunta, Paquillo, era antes de que el Crystal Palace le ganara al Tottenham por 1-0, pero bueno, la tenemos que hacer igualmente. Aquí, de Víctor Sarabia, decía: hola cracks, enhorabuena por el trabajo. ¿Cuál creéis que puede ser la razón del bajón de rendimiento del Palace de Glasner, al margen de perder a Olise y demás? Paquillo, tu diagnóstico, a pesar de que, insisto, ganó esta última jornada, es una victoria en el Derby de Londres muy importante contra el Tottenham. Bueno, yo creo que se ha perdido un poco de energía con respecto a la llegada del curso pasado, que fue una inyección total el modelo de juego, sistema, idea y demás de Glasner. Es verdad que Olise, evidentemente, lo está demostrando en el Bayern de Múnich, un jugador que ni Sarr ni Kamada están consiguiendo sustituir. También creo que la salida, fíjate, de un perfil parecía que menos importante como Joaquín Andersen, que se fue al Fulham, y la llegada de Lacroix tampoco ha terminado de dar ese empaque en defensa que sí tenía el danés. Yo creo que, bueno, son diversas circunstancias, pero en mi opinión es que tiene que ir un poquito más hacia arriba. Creo que no estamos viendo la versión real. Creo que están francamente mal y no están saliendo las cosas. Y luego hay otra pregunta guapísima en X, en Twitter. Denis Iglesias, dice: ¿qué 5 jugadores debutantes en la Champions destacaríais hasta el momento? Un abrazo. Paquillo, tú has hecho tu listita. Sí, tengo mi listita. ¿Te la doy, Bruno? Hombre, claro, para adelante. Pues mira, el primero es Kenan Yildiz, que ya hemos hablado hoy de él, el turco de la Juventus, que, bueno, para mí ya anotó contra el PSV, por ejemplo, la primera jornada, y me parece un jugador que ha tenido buen debut. El siguiente es Savinho, que no ha podido debutar con el Girona, sino con el Manchester City. Tercero, Víctor Gyökeres, uno de los delanteros de moda. Da igual que sea Champions, Europa League, Liga Portuguesa, yo creo que es donde está destacando y va a salir el curso que viene. Enzo Millot, el jugador de Stuttgart, el francés, buenísimo, y ha dado recitales en Champions, un jugadorazo que a mí me tiene enamorado este curso. Y hago un poco de trampita porque jugó 9 minutos nada más, espero que nuestro oyente me lo permita, en la 21-22, Edon Zegrova, el kosovar del Lille, que bueno, no sabe anotar goles feos y que ya fue clave en la clasificación, la fase de clasificación para Champions, la previa, y también está este debut, ¿no? Digamos ya hecho como jugador con el Lille. Juraría que Abdallah Sima también está debutando y lleva 3 goles. Ahora voy a confirmarlo porque había jugado en Glasgow Rangers, pero a mí no me suena que hubiera estado en la Champions. Aquí me sale algún partido de Champions, pero no sé si es de previa, a ver, espera, lo voy a confirmar. Jugó con... Efectivamente, fueron de previa, así que no cuentan. Abdallah Sima, que se está saliendo, es una de las sorpresas del equipo sorpresa que es el Brest. Bueno, pues algunas de las preguntas interesantes que han dejado los oyentes esta semana. Nos hacían otra pregunta que espero que tengamos tiempo la semana que viene, Paquillo, de hacer 11 ideal de cada confederación, que dijéramos nuestro 11 ideal de cada una de las confederaciones que tiene la FIFA. Y quién ganaría, que nos mojemos quién ganaría, que eso lleva un curro tremendo, o sea que lo haremos para la semana que viene o para la otra, ya veremos porque eso va a llevar tiempo. Paquillo, la semana que viene más, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno, chao, chao. Nosotros nos vamos, ya sabéis que podéis escuchar Play Fútbol en vuestra plataforma de audio preferida.
Estamos en iVoox, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Nos podéis escuchar también incluso en YouTube, en Ser Podcast, que es la nuestra, y es FETEN también. Y nada, que nos podéis seguir también en redes sociales, @playfutbol en Twitter, en X. Y si le das like a cada uno de los episodios y nos sigues, pues mejor que mejor. Lo dicho, nos vamos. La semana que viene volvemos con más Champions. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.